Para George Santayana, uno de los grandes pensadores que ha tenido España y cuyas ideas fueron difundidas en Estados Unidos, el nacionalismo es la indignidad de tener un alma controlada por la geografía. Efectivamente, si reivindicamos la libertad como una condición inherente a todo individuo, indispensable para entenderlo, pero también a fin de valorarlo, es absurdo que su ejercicio merezca distinciones éticas de acuerdo con la ubicación que se lo haga. Sin embargo, la geografía, fundamentalmente los límites impuestos por las naciones, puede tornar problemática, incluso imposible, la libre circulación de las personas. Por supuesto, uno de los conceptos que surgen en este caso es el de la migración, junto con sus respectivas controversias. Y es precisamente el tema que con generosidad ha sido tratado en Una Mirada Liberal, publicación de la Red Liberal de América Latina, sobre la cual conversaremos en los siguientes minutos. Para ello nos acompaña desde Ciudad de México, vía Skype, Birgit Lam, directora regional para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Muy buenos días, Birgit, y gracias por estar en Contra Viento y Marea. Enrique, otra vez un gusto estar con ustedes y yo muy entusiasmada a conversar sobre este tema de relevancia mundial contigo. Así como se destaca el hecho de que todos los hombres son libres, aunque no siempre lo aprecien, cabe también resaltar que ellos pueden asociarse y forjar proyectos de vida en común que sean diferentes. Por esta razón nos encontramos con un mundo que es diverso, dándonos a conocer distintos modos de organizar política, económica y jurídicamente una sociedad. Ahora bien, hay pocas cosas tan razonables como el tomar la decisión de ejercer la libertad de elegir y, procurando la llegada de días mejores, convertirse en inmigrante. De hecho, para que se comience a hablar al respecto, no deja de ser importante destacar el enorme número de personas que actualmente viven en un lugar distinto de donde nacieron. Bueno, decímonos, prácticamente todos somos migrantes si vemos a nuestras familias y normalmente no es que nos traslademos de un lugar a otro por gusto, sino por necesidad, ¿no? Es para buscar trabajo, para tener una mejor educación y entonces normalmente no te gusta realmente salir del lugar donde tienes tu familia, tus amigos y todo eso. Pero eso es una cosa que sucede dentro de países, pero lo que nosotros hablamos es realmente una migración transnacional que para la gente es aún más grave porque muchas veces, bueno, sales de tu cultura, de tu idioma y eso para la gente sí es un cambio muy fuerte. Pero igual la gente busca sus oportunidades y en otro lugar donde hay escasez de mano de obra, por ejemplo, entonces puedes ofrecer tu trabajo. Entonces realmente a largo plazo es como dicen los economistas, equilibrar la demanda y oferta de mano de obra, ¿no? Eso es básicamente la migración. Hay cambios de países en donde la situación se puede considerar no solo adversa por estas modificaciones en cuanto a los vínculos primarios, el abandono de la familia, entre otros aspectos que son importantes, sino también por la capacidad que tienen las otras personas de concebir la llegada de nuevos integrantes a su sociedad y considerar, entre otros puntos, de que podría resultar esa clase de experiencias negativas desde el punto de vista de quienes ya tienen un determinado proyecto de vida en común. Y esto lo resalto porque, tal como ha sido destacado por Raymond Aron, hay ocasiones en que el extranjero sirve de coartada para las amarguras y hasta los fracasos que están siendo experimentados por una sociedad, que en este caso sería el afluente. Bueno, tienes razón que la llegada de forasteros, gente que incluso tiene un aspecto físico diferente, habla diferente, lleva otras costumbres, sí puede ser un poco raro, incluso parecer como una amenaza para cierta gente. Eso depende siempre de quién estás hablando, ¿no? La gente que busca, por ejemplo, mano de obra
y pues esos inmigrantes recién llegados ofrecen este tipo de mano de obra, entonces van a estar felices. Pero los que en el país de destino ofrecen a ellos mismos el mismo trabajo, entonces van a sentir un tipo de competencia y no les va a gustar, obviamente no. Y también hay estas inquietudes emocionales que tienen que ver con enfrentarse a alguien extranjero que tampoco podemos realmente rechazar. Es emocional, es individual, pero sí son temas que tampoco podemos descartar porque sí existen en la discusión pública y en la discusión política, como lo vemos de momento en Estados Unidos fuertemente y también en partes de Europa. El abandono del país de origen, ya se lo ha destacado, puede deberse a cuestiones de carácter económico, el anhelo de contar con mejores condiciones para el libre desenvolvimiento, así como el mejoramiento de la situación familiar, es uno de los aspectos que puede resultar determinante al momento de protagonizar una migración. Sin embargo, encontramos que también el fenómeno de la violencia política resulta valioso cuando pretendemos identificar todos estos motivos que terminan originando el abandono del sitio natal debido a que ya resultaría insostenible la permanencia porque hasta la propia vida de un individuo podría estar en peligro si es que su estadía se alarga. Bueno, tienes toda la razón. Esas son las cosas, las razones más graves que realmente puede tocar a una persona, ¿no? Es rescatar tu propia vida, entonces ya no cuentas con ideas de tener una carrera profesional o te vas a otro país para aspirar a una universidad mejor, sino sales corriendo de tu lugar para salvarte la vida. Y desgraciadamente en este continente vivimos en muchas zonas justamente eso, ¿no? La migración indocumentada, sobre todo de América Central hacia Estados Unidos, hasta Estados Unidos, se debe básicamente a la violencia y la falta de Estado de Derecho en sus países de origen. Pero bueno, no necesitamos realmente mirar hasta países tan lejos de Bolivia, ¿no? Lo que vimos de momento en Venezuela provoca a muchos venezolanos pobres de cruzar la frontera hacia Colombia, ¿no? Por el mismo hecho de la escasez de alimentos y la violencia que se da por todos los lados en el país. Entonces corren para rescatar la pura vida y nada más. Por supuesto, en estos casos se suele pensar en ese dilema que algunos plantean entre libertad y seguridad, ya que hay personas, por un lado, que están buscando seguridades mínimas, la protección de su vida, de libertad, de la propiedad privada, pero por otra parte, la sociedad que está recibiendo a estos inmigrantes también se puede topar con una serie de discusiones, debates de orden público en el cual se pretende reivindicar la necesidad de seguridad, estableciendo mayores condiciones, otro tipo de requisitos para las personas que llegan a ese país y que se mantienen formando parte de su convivencia. Y esto vale la pena acentuarlo porque en muchos casos lo que se topa uno es con políticas públicas que supuestamente tienen que ver con incrementar los niveles de seguridad, pero que implican el sacrificio de la libertad de personas que están formando parte de esa sociedad que recibe a los inmigrantes y no solo entonces que afectan a los que en este caso llegan del extranjero. Bueno, tienes razón que muchas veces estas discusiones están vinculadas y muchos políticos también hacen esta conexión. Yo lo veo como dos fenómenos diferentes. Claro que cuando vienen inmigrantes, sobre todo en cantidades, también vas a recibir una otra manzana podrida. Eso sí es cierto. Pero estadísticamente y científicamente está comprobada que normalmente los inmigrantes que vienen a un país son muy respetuosos de las reglas de la propia comunidad allá porque, bueno,
son los que vienen, ¿no? Son huéspedes que vienen a otro lugar, entonces tienen mucho interés en respetar las reglas y no llamar la atención de las autoridades porque quieren quedarse, obviamente. Y entonces hay que ver las dos cosas y también dar una manera estructurada a los migrantes de establecerse, porque cuando tienes una necesidad como lo vemos en Centroamérica o también en Venezuela, la gente va saliendo, corriendo de sus países, y si entonces el país de destino o de tránsito pone barreras muy altas, bueno, cuando necesitas rescatar tu vida vas a hacer cualquier esfuerzo de hacerlo. Entonces la gente también está obligada a confiarse en maneras ilegales de cruzar la frontera. Entonces es la hora de coyotes, de funcionarios corruptos, de crimen organizado que ya tiene estructuras de contrabanda, entonces donde transporten armas, entonces pueden también transportar personas, y de esa manera involuntariamente un migrante se hace también parte del crimen organizado muchas veces, y eso es una cosa que creo yo no podemos permitir. Son también las consecuencias que se generan debido a la aplicación de medidas gubernamentales, leyes en general, prácticas políticas que no son compatibles con aquellos escenarios que posibilitarían que una persona pueda permanecer allí, en donde ha nacido, desarrollarse sin mayores inconvenientes. En cambio, tiene esta necesidad y como consecuencia de complicaciones, trabas de orden burocrático, pues debe abandonar ese país, ir a otro y opta por el camino de la ilegalidad. Y es allí en donde la necesidad de la migración se asocia con este negocio de coyotes, como se mencionaba, y otro tipo de actividades delictivas que van afectando no solamente esta libre circulación de personas por transitar por el camino de la ilegalidad, sino hasta ponen en riesgo la vida de quienes están tratando de satisfacer necesidades elementales. Bueno, tienes toda la razón. Tocando un poco el tema de los indocumentados de Centroamérica que pasan aquí por México hacia la frontera norte de Estados Unidos, aquí con México, lo vemos claramente, ¿no? Pasan por México, es una ruta muy peligrosa, aproximadamente solo 50% de la gente que sale de Centroamérica llega de hecho a la frontera norte de México, son sujetos a cada tipo de abusos, pide derecho del piso, el crimen organizado, funcionarios corruptos, y para pagar este pasaje ilegal, ¿no?, administrativamente ilegal, tienen que endeudarse a ellos mismos y a sus familias. Imagínate una familia pobre en El Salvador o Honduras, se endeuda para pagar un pasaje y después este muchacho no llega a Estados Unidos, no puede realizar sus remesas y tampoco pueden regresar entonces el crédito. Y es una familia desesperada que ha perdido un familiar y se ha endeudado por la esperanza de una vida mejor. Y de hecho, en el mismo caso, hasta 2016, hasta que Donald Trump anunció la construcción del muro, un pasaje indocumentado de Centroamérica hacia Estados Unidos valía $6,000. Después del anuncio duplicó. Entonces la gente no va a dejar de viajar o migrar a Estados Unidos, pero se va a convertir en un viaje aún más peligroso, y pues los funcionarios corruptos en el camino se benefician. En la nueva entrega de Una Mirada Liberal, la revista de la Red Liberal de América Latina, en donde, como ya señalé, se toca el tema de las migraciones y la libertad, hay reflexiones muy valiosas que consideran casos de diferentes países. Un texto cuya lectura resulta muy provechosa es el de Elena Toledo, quien analiza la situación desde el punto de vista de Honduras
Ese país, aunque parezca increíble, tiene el 14% de toda la población hondureña viviendo en Estados Unidos. Esto resulta importante en términos económicos porque se constituye en una de las principales fuentes de los recursos que llegan a Honduras por el tema de las remesas, un aspecto que por supuesto tampoco puede ser dejado de lado. No, el tema de las remesas es sumamente importante para todos los países de origen porque realmente mantiene las familias y realmente las remesas compensan necesidades que los mismos familiares en sus propios lugares no pueden ganar, ¿no? Entonces, sin estas remesas realmente yo supongo se hubieran salido aún más personas de Honduras, ¿no? Porque más gente necesita ganarse la vida de alguna manera o tendrían aún ingresos más bajos y en ese sentido realmente en los países de origen las remesas sí, son una parte sustancial de los ingresos no solo de las familias, sino de esa manera también del país en total, ¿no? Uno de los grandes inconvenientes en este caso es el destino que se suele dar a esas remesas, ya que se trata de recursos económicos que podrían, si se dieran otras condiciones, facilitar la iniciativa privada, permitir que se usen esos dineros con el objetivo de que las personas puedan mejorar su situación y hasta el familiar que se esfuerce en el extranjero, fundamentalmente y en muchos casos Estados Unidos, pues pueda regresar al país de origen, pero ya teniendo otra realidad. Lamentablemente no basta con el envío de esos recursos, ya que en muchos casos no se puede fructificar de tal forma que se tope luego uno con una sociedad diferente, con el inicio de actividades empresariales, porque en el país de origen continúan las trabas que han originado en principio la salida de ese familiar y que impiden su retorno, a pesar de que estaría generando mayores ganancias. No, tienes toda la razón y son dos cosas. Primero, el familiar que gana entonces más dinero en Estados Unidos da las remesas, va hacia sus familiares en el país de origen, gana un poco más, podría instalarse después de algunos años, no sé, con un pequeño negocio o construir una casa, pero como bien dices, como la situación en el país de origen sigue siendo tan problemática con una debilidad del Estado de Derecho, no hay protección de la propiedad privada, tampoco puedes realmente asegurar tus ahorros en una cuenta bancaria, trabas burocráticas, entonces no puede hacerlo. O también piénsalo al revés, como dije, un pasaje indocumentado de Centroamérica hacia Estados Unidos valía antes de Donald Trump $6,000. Y eso es dinero que el mismo familiar o su familia tenía que sacar de algo, ¿no? O de alguien. Entonces, o sacar un préstamo de familiares o prácticamente agotar sus ahorros. Imagínate invertir estos $6,000 en un negocio local. Eso hubiera sido suficiente también para empezar un pequeño negocio en tu país de origen en las condiciones adecuadas. Sin embargo, los $6,000 resultan claramente insuficientes por el número extraordinario de normas innecesarias, de obstáculos que son colocados por la administración pública y que impiden a esa persona con un capital mínimo avanzar en lo referente a la concreción de planes y anhelos que tengan que ver con el mejoramiento de su situación económica. El país de origen, por lo tanto, deja sin alternativas, pero por otra parte impide ese regreso y no le proporciona algo tan básico como es la seguridad. Ya no hablamos acá solo de lo referente a la seguridad
a la vida de alguien, a su integridad física en cuanto al amparo que le pueda brindar el Estado, sino a la seguridad jurídica, que es prácticamente una rareza en muchas partes de América Latina y que impiden que este tipo de inversiones se vuelva efectiva y que sirva además para mejorar la situación de todas estas personas. Y no hacemos referencia acá, lo aclaro, a la llegada de grandes inversionistas del extranjero y de enormes transnacionales, sino dar seguridad a esos recursos mínimos de personas que están esforzándose para iniciar un emprendimiento de carácter empresarial. Ni siquiera en ese nivel muy básico, muy elemental, pues se puede contar con una institucionalidad que haga posible cambiar esta situación. Coincido totalmente contigo. Para mí, una de las causas fundamentales para la migración indocumentada, como lo hablamos de momento, es la falta de Estado de Derecho, la baja institucionalidad y el tema de la seguridad pública que vivimos en muchos países aquí. Porque de esta manera, incluso un chavo que tiene por lo menos estos $6,000, en vez de quedarse en casa y lanzar su negocio, va a emprender un viaje sumamente peligroso, con alto riesgo de morir en el camino, pero incluso con esta probabilidad tan alta de nunca llegar hacia la frontera norte de México, invierte estos $6,000 y aún incluso $12,000 para emprender este viaje y tener la oportunidad de ganarse la vida con un trabajo humilde primero en Estados Unidos. Y esto hay que verlo también, es una inversión a muy alto riesgo. En Estados Unidos hay personas que viajan con ese propósito muy razonable de mejorar su situación económica. Hemos destacado que se trata de uno de los móviles capitales para explicar el fenómeno de la migración, pero también, como lo sostuvimos, está el hecho relacionado con el uso arbitrario de la fuerza, ya que así como hay personas que han viajado con cierto pesar, sin lugar a dudas, para generar mejores condiciones desde el punto de vista personal y familiar, existen otros individuos que lamentablemente tienen que abandonar su país denunciando abusos, cuestionando la falta precisamente de un Estado de Derecho. Y son estas personas quienes luego se ampararán en la figura del exilio, de los refugios, y servirán como una prueba contundente de que desde el punto de vista de la comunidad internacional en sus respectivos países no están dadas las condiciones para que puedan ejercer los derechos fundamentales. Los exilios así lo evidencian, más allá de lo que pueda pensar cada gobernante en su determinado territorio. Bueno, yo supongo ahora tocamos otro tipo de migrantes, ¿no? Que son migrantes forzados por razones políticos o económicos. También si te metes en líos con actores o intereses muy fuertes en tu país de origen, pero igual por el tema de la baja institucionalidad, no hay instituciones que te protejan, que protegen tu libertad de expresión, por ejemplo, y entonces necesitas irte, ¿no? Eso para mí también es un tema muy serio, y lo vimos también en varias partes de ese continente, que gobiernos y actores políticos usan la presión realmente para deshacerse de disidentes, de grupos críticos y obligarles a emigrar por estas razones, ¿no? ¿Y cómo vas a realmente hablar con esta gente para que ellos respeten las reglas internacionales? Yo supongo con situaciones socioeconómicas débiles, la comunidad internacional, incluso los mismos gobiernos de estos países de origen, tienen por lo menos una plataforma de discutir proyectos para mejorar la situación.
pero cuando estás con estos políticos que usan la inmigración como una herramienta de política, ahí entramos en un problema muy fuerte. Obviamente todos esos gobernantes, regímenes que no sienten gran aprecio por la libertad en sus distintas manifestaciones, negarán siempre que en sus estados exista persecución política, que se haya recurrido a la justicia con el único fin de mortificar a quienes cuentan con una posición distinta, diferente, contraria de aquella que está siendo reivindicada por sus distintos experimentos políticos, porque esa es una situación que se presenta siempre. Mientras la comunidad internacional, entre tanto las otras potencias aledañas, reconocen y brindan protección a una persona porque no es posible que encuentre respeto a sus derechos fundamentales en su país de origen, en el país de origen se manifiesta que no son perseguidos políticos, sino simplemente criminales, delincuentes comunes, y así se los presenta en cualquier escenario. Ha sucedido en Bolivia, ha pasado históricamente con Cuba y, cómo no, es lo que también ocurre en Venezuela. Bueno, eso es la estrategia de siempre, ¿no? Como todos estos países normalmente han firmado acuerdos internacionales que protegen los derechos humanos, la libertad de expresión y todo eso, no pueden decir abiertamente que tengan presos de conciencia, presos políticos. Y normalmente la estrategia es, como dices, criminalizar a la gente, ¿no? Entonces, lo que normalmente pasa es que te mandan el servicio tributario, te quieren imputar con, violaciones de ciertas leyes, de negocios, y de esta manera realmente date la reputación de un criminal común, pero realmente están buscando algo para inculparte, o la misma cosa es te van a desprestigiar con supuestamente pues tu vida familiar, con algunas cosas, con amantes o no sé qué. Es la estrategia normal, pero gracias a Dios por las redes sociales y otras maneras de comunicación, hoy en día sí nos enteramos de eso y ya no es tan fácil caer en esta traba, ¿no? El problema de la migración no solo se presenta en el ámbito de Latinoamérica, sino a nivel mundial, y la situación se ha tornado mucho más compleja como consecuencia de ataques terroristas que se perpetran en diferentes partes del mundo. Allí es razonable que las personas que viven en aquellas sociedades donde se han producido este tipo de abominaciones, pues experimenten mayor pesar, más inquietudes respecto a la llegada de personas que en principio no tendrían grandes coincidencias de carácter cultural. Empero queda el desafío desde el punto de vista de quienes aprecian la libertad de encontrar, analizar y reflexionar profundamente acerca de todas aquellas medidas que tengan que ver con la restricción en cuanto a la libre circulación de personas. Pasa lo mismo cuando se habla de la libre circulación de bienes, de servicios y de capitales, porque el riesgo a veces es demasiado alto. Bueno, tienes razón, en Europa tenemos justamente esta discusión respecto a los refugiados de los países árabes y del Mediano Oriente y el tema del terrorismo de ISIS. Pero repito, el tema del terrorismo no tiene en sí mismo algo que ver con el tema de la migración y no hay ninguna evidencia o prueba que los migrantes sean más violentos o más dispuestos a lanzarse a ataques terroristas. Obviamente, como gracias a Dios somos sociedades bastante pacíficas en Europa, y a un ataque con una persona herida llama la atención de una manera que no fuera posible en el contexto de América Latina, por la baja tasa de violencia que tenemos allá. Entonces, un chico que comete, un ataque de ese tipo,
ya está en toda la prensa. Y claro, vas a tener, no sé, una persona que va con el flujo de migrantes hacia Europa y también se esconde allá como sleeper o como terrorista, pero en general no son los recién llegados que cometen ese tipo de ataques, sino muchas veces son incluso ya ciudadanos naturalizados. En Francia muchas veces eran ciudadanos franceses de origen árabe o sí, ya migrantes de la segunda generación que no tienen nada que ver con esos refugiados que, repito, vienen para buscar una vida mejor. Entonces tienen un alto incentivo de realmente acomodarse bien en la nueva sociedad. Y la idea es que todas estas sociedades puedan ofrecerles las condiciones necesarias, mínimas, indispensables. No se está buscando ningún tipo de paternalismo del Estado para que puedan realizar esas actividades. Si lo desean, pueden estar en cualquier parte del mundo. El inconveniente está cuando su salida está siendo forzada por equivocaciones, despropósitos y, en los peores casos, ataques que son llevados adelante por quienes ejercen el poder. Bueno, eso para mí es la parte más grave, es exactamente esta parte, pero igual, obviamente, la llegada de estos refugiados, sobre todo, o migrantes cuando vienen en cantidades, sí pone desafíos a la sociedad de destino, eso queda claro, aunque a largo plazo sea un beneficio, sobre todo en el contexto de la demografía que vivimos en Europa, hablando de este continente de momento, sí viene gente con otros conceptos culturales, de Estado, de la familia y todo eso, y necesitan adaptarse. Y ya tenemos una discusión también, cuáles son nuestros valores básicos y hasta qué punto va nuestra tolerancia, porque tolerancia tampoco significa hacerse la vista gorda a todo, ¿no? Si entonces viene alguien que no respete, no sé, la independencia, la emancipación de una mujer, eso para nosotros no es negociable. Entonces hay que también definir esta línea que es para nosotros la base de nuestra sociedad, pero eso lo veo también como un proceso necesario y un proceso fructífero. Está consciente de los valores básicos de una sociedad libre, liberal, republicana y también integrar a estas personas. Y yo estoy absolutamente convencida que nosotros tenemos todas las herramientas y los fundamentos para integrar a estas personas y darles también una oportunidad de establecerse económicamente, pero también con personas con oportunidades de educación, de conseguir un trabajo digno para el futuro. Popper, entre otros pensadores, ha reivindicado la idea de que no se podría concebir la tolerancia de manera irrestricta frente a los intolerantes, por lo tanto, se debería contar con otro tipo de actitud. No implica recurrir a la violencia, es algo mucho más razonable. Hay una serie de condiciones mínimas, elementales, que han permitido que una propuesta de vida en común, que ha resultado hasta seductora para quienes están en otras partes del mundo, porque vienen a esa sociedad y consideran que esa sociedad está en mejores condiciones, pues esas mejores condiciones tienen que ver con una serie de aspectos fundamentales que no podrían ser dejados de lado, ya que de lo contrario estaríamos transformando esa sociedad que nos presentaba un buen panorama y convirtiéndola en algo que definitivamente ya no responda a esa esencia. Y el respeto a la libertad es
con certeza una de las premisas que se debe tener presente a fin de que ese mismo proyecto de vida en común, que nos ha parecido interesante, digno del respaldo y de nuestra propia convivencia, en el caso de los extranjeros, pues se respete. Son márgenes para la libertad que quedan en abundancia, pero existe un núcleo determinado, un conjunto específico de valores, principios y postulados que tienen que ver con la naturaleza esencial de esa sociedad, y es lo que se reivindica, planteando naturalmente la necesidad de que así se pueda facilitar la convivencia. Bueno, tienes toda la razón. El tema de la tolerancia es clave, pero hay que dejarlo muy claro. Ser tolerante en frente de los intolerantes sería un error fatal, porque cuando tú les brindas el espacio para desarrollar sus ideas y ellos mismos no están dispuestos a respetar tus derechos y están en el espacio libre que les brindas, conspirando en contra de la misma libertad, eso sería un error fatal, ¿no? Entonces hay que distinguir claramente entre los enemigos de la libertad y los intolerantes, y decimos gente que viene, que aprende, que necesita buscar su lugar, y creo que ahí hay que hacer una distinción muy clara. Para leer más acerca del tema migración y libertades, las personas que nos escuchan pueden revisar, analizar detenidamente la nueva entrega de Una Mirada Liberal, publicación de la Red Liberal de América Latina, que puede ser descargada de manera gratuita gracias a su página que tiene en internet. Muchas gracias, Birgit Lam, directora regional para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Ha sido un gusto tener una vez más la posibilidad de hablar acerca de este tema. Gracias, Enrique, otra vez para mí un gran gusto compartir nuestras ideas con ustedes.